¿Qué tal? Buen día. Vamos a iniciar con nuestra clase de sociología criminológica o sociología criminal. Vamos a ver las regularidades y tendencias observables en la delincuencia. Son las expresiones que rigen la conducta criminal. Esto depende del lugar en donde se desarrollan las personas, su clase social, su factor económico, los centros de diversión y vicio, las zonas marginales, la pobreza, etcétera, que muchos de estos conceptos ya los vimos en clases pasadas, que hagan que la persona observe conductas criminales o que perturben su crecimiento y desarrolle un pensamiento delincuencial. A todo esto pues le podemos llamar factores exógenos. Son factores que pues hacen que el individuo crezca con ciertos conflictos psicológicos, que crezca con ciertas faltas en atención, en recursos económicos, en educación, etcétera, y pues esto pueden llevarlo o orillarlo a la comisión de delitos. Precisamente vamos con lo que es adaptación. Es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o adaptarse. Es un verbo que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo respecto a otra cosa. En la adaptación, los delincuentes tienden a adaptarse al medio físico o social en el que se desarrollan. En este caso, por ejemplo, si una persona vive en, vamos a poner un ejemplo, en el estado de Guanajuato, y pues todos sabemos que actualmente la delincuencia es mucha, ha ido en aumento, ha ido incrementando, y que esta persona pues se dedicaba al robo de personas a mano armada, y por alguna cuestión u otra se tiene que ir del estado por amenazas, porque lo están buscando, y se va, no sé, a un estado pues del norte, qué sé yo, a Torreón, Coahuila, por allá. Se tiene que adaptar a su nuevo entorno, a su nuevo lugar geográfico, y pues ya de él dependerá si vuelve a delinquir o no. Por ejemplo, cuando un delincuente ya tiene una sanción o tiene una pena que cumplir, por ejemplo que ya va a prisión, también tiene que adaptarse a ese nuevo lugar. Ahora vamos con la interacción. Es un vocablo que describe una acción que se desarrolla de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, sistemas, fuerzas o funciones. La interacción entre los delincuentes y sus grupos de amigos o enemigos. Existen diferentes interacciones que modifican o cambian sus actividades delictuosas. Por ejemplo, si este delincuente, este individuo empieza a meterse a grupos de ayuda, empieza a convivir con amigos, empieza a dejar de lado pues la delincuencia, las drogas y todas esas situaciones, pues quizás van a modificar o van a cambiar su vida para bien. Pero si sigue interactuando con personas que lo siguen induciendo a vicios o que lo siguen induciendo a la delincuencia, pues entonces va a cambiar para mal o va a seguir en el mismo camino. Oposición es la acción y efecto de oponer u oponerse, proponer una razón en contra, eh, contra lo que otra persona dice, poner algo contra otra cosa para impedir su efecto, colocar algo enfrente de otra cosa o contradecir un designio. Esto es la oposición, simplemente estar en contra. Dentro de la delincuencia existen fenómenos de oposición en que los hombres triunfan sobre otros, por ejemplo, en las cuestiones de ideologías, y lo estamos viviendo actualmente. Algunas personas piensan en modificar las leyes, en modificar el sistema, y otras personas se oponen, dicen que no, que así estamos bien, que para qué modificamos eso. Y bueno, pues son cuestiones que así se realizan, que así se vive en las sociedades. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es el hombre que delinque como oposición tiene a la ley, ya sea policía, municipal, estatal o federal. Cuando alguien comete un delito y lo encuentran en fragancia o lo encuentran cometiendo el delito, las autoridades pues obviamente van a tener pruebas, lo van a levantar, y pues es una oposición. Van a poner algo en contra de sus acciones. En este caso sería una sanción o una pena.
Vamos ahora con la influencia geográfica. Ya lo habíamos mencionado anteriormente cuando vimos lo del barrio, alojamiento y todas esas cuestiones también de geografía, del entorno geográfico, del espacio social. El lugar geográfico, el lugar en donde se desarrolla la persona delincuente, va a influir mucho en su comportamiento, ya que en lugares marginales o con pobreza se desarrolla un poco más la delincuencia y esto hace que la persona tome este entorno como normal y en un tiempo determinado puede llegar a reproducir conductas criminales las cuales en su entorno eran algo normal. Eso es fácil de entender. Vamos ahora con la delincuencia política. Es lo que la sociología criminal denomina delitos de los poderosos, que son aquellos en los que la autoridad que confiere una posición es utilizada con fines delictivos, como cuando un funcionario acepta un soborno para favorecer una determinada política o una mordida, como nosotros lo llamamos. Eh, Esto también es algo fácil de entender. Vamos ahora con la delincuencia común. Los delincuentes comunes o la delincuencia simple pueden actuar solo en la pandilla, pero su fin no es más que delinquir con la finalidad de obtener dinero para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas. No cuentan con una organización, códigos, estructura, capital financiero. Aunque estos actúen en pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada. Y esto es así porque es obvio que el delincuente común delinque para obtener dinero, robando a transeúntes, automóviles estacionados o sus partes, así como casas habitación, y el crimen organizado pues ya se dedica a otras cuestiones. La delincuencia multitudinaria es la cometida simultáneamente por grandes grupos humanos, sea contra particulares, grupos limitados, otras muchedumbres o los representantes del poder estatal. En este caso, como ejemplo, vamos a poner cuando en algún lugar hay escasez de algún alimento, hay escasez económica o financiera y por ejemplo no hay pues cómo alimentarse, no hay trabajo, no hay cómo sostenerse y tienes que alimentar a la familia. Por ejemplo, aquí entran grupos de personas a robar las tiendas, a los mercados, a los supermercados y esto podría ser la delincuencia multitudinaria, ya que si son también por ejemplo, las personas que piensan de alguna manera contra las que piensan de alguna otra forma y estos generan pues delincuencia multitudinaria, caos, peleas, conflictos, pues también eso es un ejemplo de este concepto. Vamos con delitos de cuello blanco. Los delitos de cuello blanco son aquellos en los que el delito o crimen suele realizarse por personas con un estatus socioeconómico alto, o sea, los que tienen dinero. Eh, los delitos de cuello blanco más comunes son el tráfico de influencias, el fraude, el lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, la malversación de fondos económicos, la delincuencia organizada, entre otras cosas. Delitos de guante blanco o delitos de cuello blanco son los nombres que se les dan a aquellos delitos que se realizan sin aparente contacto delictivo con las personas, de ahí lo de blanco, porque no tienen contacto delictivo con las personas, aunque ambos reflejan conductas delictivas contra el patrimonio y el orden socioeconómico. Los delitos de cuello blanco y de guante blanco no deben confundirse, ya que los delitos de cuello blanco suelen afectar a una mayor parte de sujetos pasivos, siendo también mayor el desvalor de la acción debido a la posición de sus sujetos activos. Hasta aquí nuestra clase. Espero que les sirva. Si hay alguna duda, quedo a sus órdenes. Que tengan un excelente día. Saludos a todos.